¿Alguna vez te has preguntado si había algo profundamente injusto en la historia de Caín y Abel, aunque no pudieras articular exactamente qué? Aquella sensación incómoda de que una divinidad, supuestamente justa y bondadosa, actuaba de forma arbitraria o incluso cruel. Esa voz interna que susurraba preguntas que te daban miedo verbalizar. ¿Por qué el Creador prefería la sangre de Abel a los frutos de la tierra que Caín ofrecía? ¿Cómo un ser de sabiduría infinita no pudo prever que su desdén provocaría el primer homicidio de la humanidad? ¿Por qué parecía deleitarse más en la muerte que en la vida? Si estas dudas te atormentaron en tu niñez, si te hicieron sentir culpable por cuestionar lo incuestionable, si te provocaron la horrible sensación de que quizás tú también tenías un lado oscuro, entonces necesitas conocer esta perspectiva. Resulta que tu intuición siempre fue acertada, Dot. Esa narración no es lo que parece. No es un relato histórico sobre el primer asesinato, sino algo mucho más siniestro, meticulosamente diseñado y peligroso para tu libertad mental. Es la elaboración perfecta de una trampa psicológica ideada para persuadirte de que llevas la semilla del mal, que tu esencia es corrupta y que necesitas imperiosamente una intervención externa para no convertirte en un asesino. Dot Asterisk. El hombre que descubrió esta verdad, Baruch Spinoza, pagó el precio más alto por revelarla. Fue excomulgado, desterrado y repudiado por su propia familia para siempre. Esto ocurrió porque comprendió algo que las autoridades religiosas nunca permitirían que se supiera. La historia de Caín y Abel no trata sobre el bien y el mal, sino que te enseña a detestarte a ti mismo. Piénsalo por un instante. Desde pequeño te inculcan que en tu interior existe la capacidad de asesinar a la persona que más amas, solo por envidia. Te cuentan que Caín estaba celoso porque la ofrenda de su hermano fue preferida, y que ese celo lo convirtió en homicida. Pero, ¿qué niño no ha sentido celos de un hermano? ¿Qué niño no ha anhelado ser el favorito de sus padres? Según esta narración, esas emociones humanas y perfectamente normales te transforman en un potencial asesino. La historia te persuade de que en lo profundo de tu corazón yace un Caín dormido, aguardando el momento oportuno para manifestarse y arrasar con todo lo que valoras. Te convence de que no puedes confiar en ti mismo, que tu naturaleza es intrínsecamente peligrosa y que necesitas vigilancia constante para no volverte un monstruo, Dot. Es una crueldad brillante, ¿no te parece? Te aborda en el momento más susceptible de tu desarrollo psicológico, cuando eres solo un niño intentando entender tu lugar en el mundo, y te siembra la duda sobre tu propia bondad. Te enseña que la competencia entre hermanos es natural e inevitable, que el celo es una fuerza destructiva e incontrolable, y que el amor de Dios es caprichoso y debe ganarse con sacrificios que Él mismo establece sin explicar sus criterios. Lo más retorcido de todo es que te hace cómplice de tu propia condena. Cada vez que sientes envidia, compites o deseas lo que otro tiene, te acuerdas de Caín y te dices, quizás soy como él. Sin embargo, un joven filósofo judío de Ámsterdam, con solo 27 años, rehusó aceptar esta programación mental. Spinoza creció en el seno de la comunidad sefardí, rodeado de rabinos y eruditos que veneraban cada palabra de las Escrituras como una revelación divina incuestionable. Era brillante, dominaba el hebreo y el arameo mejor que muchos de sus
maestros y podía recitar pasajes completos del Talmud de memoria. Pero poseía una cualidad que lo hacía peligroso para cualquier sistema de control: una curiosidad implacable y una honestidad intelectual sin límites. Cuando este joven genio aplicó su mente analítica a la historia de Caín y Abel, lo que descubrió lo aterrorizó. No fue el horror por la violencia del relato, sino por la violencia psicológica que éste ejercía sobre quienes lo escuchaban. Se percató de que no estaba leyendo un texto histórico, sino un manual de ingeniería psicológica, creado para generar seres humanos dóciles, culpables y dependientes dot asterisk. Spinoza comprendió que el relato seguía una fórmula precisa, una secuencia de programación mental que se repetía en otros mitos religiosos, pero que en Caín y Abel alcanzaba una perfección diabólica. Primero, establece que la divinidad tiene preferencias arbitrarias que no están sujetas a una justificación racional. Segundo coma. Demuestra que aunque te esfuerces sinceramente por complacer a la deidad, puedes ser rechazado sin motivo aparente. Tercero. Te enseña que la reacción natural ante la injusticia es la violencia. Cuarto coma. Te persuade de que esa agresividad vive latente en ti, esperando ser desatada. Quinto coma. Te ofrece la única solución posible: la sumisión total a la autoridad que define lo que es aceptable y lo que no. Por esta razón, lo excomulgaron, su propia familia lo repudió, y pasó el resto de su vida como un marginado, puliendo lentes para sobrevivir, mientras sus antiguos compañeros lo ignoraban como si estuviera muerto. Spinoza había tocado el mecanismo más profundo del control religioso. Había desvelado el engranaje oculto que mantiene a millones de personas en un estado de culpa existencial perpetua. Reveló que la historia de Caín y Abel no es teología, sino tecnología de dominación psicológica. Las autoridades entendieron perfectamente que si esta revelación se difundía, si las personas comenzaban a cuestionar no solo el contenido de las historias, sino su función psicológica, todo el edificio de control religioso se desplomaría, porque una vez que comprendes cómo funciona la artimaña, una vez que ves los hilos tras la ilusión, no pueden engañarte de la misma manera. Y Spinoza no solo vio los hilos, los cortó. Pero, ¿has notado las contradicciones que saltan a la vista cuando dejas de ver la historia con ojos de niño atemorizado y la examinas con la mente de un adulto pensante? ¿Te has cuestionado por qué un Dios que supuestamente creó tanto la flora como la fauna preferiría la muerte de una criatura a los frutos de la tierra? Abel sacrifica un cordero inocente, derrama su sangre, quema su carne, y la divinidad se complace. Caín cultiva la tierra, hace crecer frutos, ofrece el resultado de su labor creativa, y su ofrenda es rechazada. ¿Qué tipo de ética es esa? ¿Qué mensaje envía sobre el valor de la vida frente al valor de la muerte? Si la divinidad es vida, amor y creación, ¿no debería preferir una ofrenda que celebre la vida sobre una que la aniquila? Hay algo aún más inquietante. La historia relata que Dios miró con beneplácito a Abel y su ofrenda, pero no a Caín ni a la suya. No explica el motivo, no da criterios, no establece reglas comprensibles. Simplemente declara una preferencia arbitraria y espera que la aceptemos sin titubear. ¿Te das cuenta de lo que esto produce en tu mente? Te enseña que el favor divino no se basa en méritos comprensibles, que puedes hacer todo lo correcto según tu entendimiento y aún así ser desaprobado, que el amor de Dios es caprichoso e impredecible,
Te condiciona a vivir en un estado de ansiedad constante, sin estar nunca seguro de si lo que haces será suficiente, siempre temiendo que, a pesar de tus mayores esfuerzos, puedas ser el próximo Caín. Y luego, cuando Caín reacciona con una comprensible frustración ante esta aparente injusticia, ¿qué hace Dios? ¿Lo consuela? ¿Le da una explicación? ¿Le ofrece una segunda oportunidad? No, le dice, si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está al acecho en la puerta, como una bestia lista para atacarte. ¿Escuchaste eso? Dios no le dice a Caín qué es hacer lo correcto. Acababa de desaprobar su ofrenda sin motivo, pero ahora le asegura que si hace lo correcto, será valorado. ¿Cuál es la definición de lo correcto? Si ofrecer frutos de la tierra no califica, sacrificar corderos, derramar sangre, imitar exactamente lo que hizo Abel. La respuesta es espeluznante. Lo correcto es lo que Dios decide arbitrariamente que es correcto, sin criterios explicables, sin pautas predecibles, sin una justicia comprensible. Y si no adivinas correctamente cuáles son sus misteriosas preferencias, el pecado está a la puerta como una bestia. En otras palabras, si no logras satisfacer expectativas que jamás fueron claramente detalladas, tu propia naturaleza se transformará en tu enemigo. Esa bestia del pecado no proviene de fuera, reside en tu interior, esperando que falles en descifrar los deseos caprichosos de una autoridad incomprensible. Te das cuenta de la trampa psicológica perfecta. Te pone en una situación donde el fracaso es inevitable, porque las normas del éxito nunca se definen con claridad. Y luego te culpa por fallar. Te dice que el problema no radica en la comunicación, confusa o en las expectativas imposibles. El problema eres tú, tu naturaleza defectuosa, tu incapacidad para entender lo que un ser perfecto espera de ti. Y cuando inevitablemente fracasas, cuando esa frustración natural ante la injusticia se convierte en ira, la historia te dice que has confirmado lo que siempre fue cierto. Eres potencialmente un asesino. Necesitas supervisión externa y no puedes confiar en tu propia naturaleza. Dot Spinoza comprendió que esto no era una coincidencia, ni el resultado accidental de un relato antiguo mal transmitido. Era el diseño deliberado de un mecanismo de control psicológico tan sofisticado que seguía operando miles de años después. La historia de Caín y Abel es un dispositivo impecable para producir seres humanos que dudan de sí mismos, que temen su propia esencia, que buscan desesperadamente la aprobación de autoridades externas, porque han perdido la confianza en su propia brújula moral. Te enseña que tus impulsos naturales son riesgosos, que tus emociones son destructivas y que tu capacidad de juicio está fundamentalmente corrompida. Te adiestra para ver la competencia como algo intrínsecamente malo, el celo como un pecado capital y la frustración ante la injusticia como el primer paso hacia la violencia. Te convierte en tu propio carcelero, vigilando constantemente tus pensamientos y emociones, juzgando si estás siendo lo suficientemente bueno según criterios que nunca se establecieron con claridad. Y lo más perverso de todo es que te hace agradecer esta prisión psicológica, porque después de todo, si no fuera por esta vigilancia constante, si no fuera por esta perpetua duda sobre tu propia bondad, podrías convertirte en Caín. Podrías dañar a quienes amas. La historia te convence de que tu propia libertad mental es tu mayor amenaza
y que necesitas cadenas invisibles para protegerte de ti mismo. Es el control mental más refinado jamás diseñado, porque te transforma en cómplice, entusiasta de tu propia domesticación. Si has llegado hasta aquí conmigo y algo de esto resuena en tu interior, debo decirte algo: no estás loco. Esa sensación de injusticia que sentías de niño al escuchar esta historia no era rebeldía, era claridad. Esa incomodidad que nunca pudiste explicar no era pecado, era intuición. Tu mente, incluso en la inocencia de la infancia, detectó la manipulación, sintió la trampa, percibió que algo profundamente erróneo se escondía detrás de las palabras sagradas. Dot. Este espacio que construimos juntos existe precisamente para personas como tú, para mentes que se niegan a ser domesticadas, para corazones que prefieren la verdad incómoda a la mentira reconfortante. Aquí puedes hacer las preguntas que te prohibieron formular. Puedes explorar los pensamientos que te enseñaron a reprimir. Puedes confiar en esa sabiduría interna que siempre supo que había algo más allá de los relatos que te contaron Dot. Porque lo que descubriremos juntos no es solo cómo funciona esta manipulación en particular, es cómo liberarte por completo de toda forma de control mental religioso. Es cómo reconectar con tu propia naturaleza divina sin necesidad de intermediarios o autoridades que te digan lo que es sagrado y lo que no. Es cómo transformarte de víctima de narrativas manipuladoras a arquitecto consciente de tu propia realidad espiritual. Todd Hay, evidencia histórica que hace que toda esta construcción psicológica se desmorone por completo cuando la examinas con la mirada de un investigador en lugar de la de un creyente. En los archivos del Vaticano hay un documento del siglo IV llamado Comentarios sobre los Orígenes, escrito por Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la Iglesia primitiva. En él, Eusebio admite abiertamente algo que te dejará helado. Las historias de los primeros tiempos no deben ser entendidas como registros históricos, sino como enseñanzas morales, expresadas en forma narrativa, para la educación de mentes sencillas que no podrían comprender verdades abstractas. ¿Escuchaste eso? Un padre de la Iglesia del siglo IV confiesa que estas historias fueron creadas deliberadamente como herramientas didácticas, no como crónicas de eventos reales. Fueron diseñadas para mentes sencillas, que necesitaban ser instruidas a través de narraciones impactantes. Eusebio continúa. La historia de los dos hermanos representa el conflicto eterno entre la naturaleza carnal del hombre, que ofrece frutos de la tierra, y la naturaleza espiritual, que ofrece sacrificio de sangre. El rechazo de la primera y la aceptación de la segunda enseña al pueblo que sus impulsos naturales deben ser sacrificados en favor de la obediencia a la ley divina. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Confiesa que el relato fue construido específicamente para enseñarte a desconfiar de tus impulsos naturales y a valorar el sacrificio por encima de la creatividad. Te revela que Caín representa intencionalmente todo lo que es natural en ti: tu creatividad, tu trabajo, tu conexión con la tierra, tus emociones humanas. Y que Abel representa la sumisión, el sacrificio y la muerte como ofrenda a una autoridad incomprensible. Y hay más. En los manuscritos del Mar Muerto, en el documento conocido como 4 Udos Sons Fuenobandosa, encontramos una versión radicalmente distinta a la que conocemos. En esta no se menciona que Dios prefiriera la ofrenda de Abel. En su lugar, se dice que ambos hermanos ofrendaron según su naturaleza, y ambas ofrendas fueron aceptadas.
Pero Caín se llenó de envidia al ver que su hermano era elogiado por los ancianos del pueblo. ¿Entiendes la diferencia fundamental? En la versión original, el problema no era el rechazo divino arbitrario, sino la envidia social, la competencia por el reconocimiento humano. Pero esa versión no servía para los propósitos de control, porque no establecía a Dios como una figura caprichosa cuyo favor debía ser ganado a toda costa. No creaba esa ansiedad existencial sobre si serías aceptado o rechazado por una autoridad incomprensible. Entonces, la historia fue modificada, alterada y perfeccionada como un instrumento de dominación psicológica. Le añadieron el rechazo divino arbitrario, la preferencia misteriosa por la sangre sobre los frutos y la amenaza del pecado al acecho. La convirtieron en un dispositivo perfecto para generar culpa existencial y dependencia de autoridades externas que afirman entender los misterios de la voluntad divina. Spinoza había intuido todo esto sin tener acceso a dichos documentos. Su intelecto filosófico detectó la manipulación simplemente al analizar las inconsistencias lógicas y los efectos psicológicos de la narrativa. Ahora tenemos la prueba histórica que confirma por completo sus sospechas. La historia de Caín y Abel fue deliberadamente ideada para controlarte. La pregunta que debes hacerte ahora no es si la historia es verdadera. La pregunta es, ¿por qué necesitaban que tú la creyeras como tal? ¿Qué efecto tiene esta creencia en tu mente? ¿Cómo modifica la forma en que te relacionas contigo mismo, con tus hermanos y con tus propias emociones naturales? La respuesta es aterradora y liberadora a la vez. Esta historia ha envenenado las relaciones familiares por milenios, transformando la competencia natural entre hermanos en algo patológico y destructivo. Ha enseñado a generaciones de padres a ver los celos infantiles como semillas del mal, en lugar de emociones humanas normales que requieren comprensión y una guía afectuosa. Ha creado familias donde los hermanos compiten desesperadamente por el amor de sus padres, donde cada muestra de favoritismo se convierte en una herida profunda y donde la diferencia se percibe como una amenaza en lugar de una bendición. ¿Cuántos hermanos se han distanciado porque fueron educados para creer que sus diferencias naturales eran evidencia de naturalezas incompatibles? ¿Cuántos padres han preferido de forma inconsciente al hijo que se asemeja más a Abel, obediente, sacrificado, dispuesto a dar lo que se le pide, mientras rechazan al hijo que se parece más a Caín, creativo, inquisitivo, dispuesto a ofrecer sus propios dones, en lugar de imitar lo que otros hacen? La historia no solo te programa a nivel individual, sino que programa a toda la estructura familiar para reproducir el mismo patrón de favoritismo arbitrario, competencia tóxica y culpa existencial generación tras generación. Convierte a cada familia en un microcosmos del problema original, donde el amor debe ganarse a través del sacrificio y la obediencia, donde la creatividad y el cuestionamiento son vistos como amenazas, y donde los impulsos naturales son tratados como síntomas de corrupción interna. Lo más perverso es que te enseña a perpetuar este ciclo sin siquiera darte cuenta. Cuando tienes hijos, automáticamente reproduces los patrones que aprendiste. Favoreces inconscientemente al hijo que te parece más espiritual, más obediente, más dispuesto a sacrificar sus propios deseos por tu aprobación. Y rechazas, consciente o inconscientemente, al hijo que cuestiona, que explora, que insiste en ofrecer sus propios talentos únicos
En lugar de imitar lo que tú quieres, sin saberlo, te conviertes en el dios caprichoso de la historia, estableciendo preferencias inexplicables, rechazando ofrendas sinceras y creando la misma dinámica tóxica que te perjudicó. Y cuando ese hijo reacciona con frustración ante la injusticia que percibe, piensas, Dios mío, tiene algo de Caín. En lugar de reconocer que su frustración es una respuesta saludable a un trato injusto, la interpretas como prueba de su naturaleza corrupta o ***. Este virus psicológico no se transmite solo a través de palabras o enseñanzas explícitas, sino a través de patrones inconscientes de comportamiento que ni siquiera reconoces. Cuando tu hijo te muestra un dibujo que hizo con orgullo y tú respondes distraídamente, ¡qué bonito, mi amor!, sin realmente mirarlo, estás rechazando su ofrenda creativa, exactamente como Dios rechazó la de Caín. Cuando comparas el rendimiento académico de tus hijos o dices cosas aparentemente inofensivas como ¿por qué no puedes ser más como tu hermana?, estás instaurando la misma competencia dañina que la historia programa DOT. Cuando castigas las emociones de tu hijo, diciéndole, no deberías sentir celos, en lugar de validar que es normal sentirlos y enseñarle a procesarlos de forma saludable, le estás implantando la misma culpa existencial que a ti. El virus es tan sutil y tan arraigado que lo transmites sin percatarte, DOT. Tu hijo asimila no solo tus palabras, sino tus patrones emocionales, tus reacciones inconscientes y tus preferencias no confesadas. Aprende a descifrar tu lenguaje corporal cuando uno de sus hermanos recibe atención. Detecta el tono ligeramente diferente en tu voz cuando hablas con el favorito. Percibe esas microexpresiones de decepción cuando no cumple exactamente con expectativas que nunca se definieron claramente. Y entonces, ese niño crece convencido de que hay algo fundamentalmente defectuoso en él, que debe competir constantemente por el amor, que su auténtica naturaleza es problemática y necesita ser modificada para ser aceptable. Sin que lo sepas, has recreado exactamente las condiciones psicológicas que la historia de Caín y Abel fue diseñada para establecer ***. Lo más aterrador es cómo este patrón se extiende más allá de la familia hacia todas las instituciones sociales. El sistema educativo reproduce la misma dinámica al comparar a los estudiantes constantemente, en lugar de celebrar sus talentos únicos. El ambiente laboral replica el patrón al establecer competencias internas destructivas, donde el éxito de uno exige el fracaso de otro. Las instituciones religiosas perfeccionan el mecanismo al crear jerarquías espirituales, donde algunos creyentes son considerados más bendecidos o ungidos que otros DOT. Toda la sociedad se convierte en un gigantesco experimento de condicionamiento, basado en los principios que la historia de Caín y Abel estableció hace milenios. Competencia por recursos limitados, favoritismo arbitrario de las autoridades, culpa por las emociones naturales y la creencia de que la validación externa es más valiosa que la autenticidad interna DOT. Es un sistema diseñado para crear individuos que nunca confían del todo en sí mismos, que siempre buscan la validación externa, que ven a otros seres humanos como rivales en lugar de como colaboradores en la experiencia de la existencia. Un sistema que asegura que la mayoría de las personas vivan sus vidas sin descubrir jamás su verdadero poder, su verdadera esencia o su auténtica conexión con lo divino DOT. Pero hay algo aún más insidioso que debes comprender sobre cómo esta programación opera a nivel neurológico.
La ciencia moderna ha descubierto que tu cerebro tiene vulnerabilidades específicas que la historia de Caín y Abel explota con precisión quirúrgica. Tu cerebro primitivo, el sistema límbico, no puede distinguir entre amenazas físicas reales y amenazas emocionales percibidas. Cuando escuchas que la divinidad rechazó a Caín sin explicación, tu amígdala lo interpreta como información vital para la supervivencia. Las figuras de autoridad pueden rechazarte arbitrariamente, lo que, en términos evolutivos, significa muerte o destierro del grupo. Tu cerebro primitivo codifica automáticamente esta información como: debo alterar mi comportamiento para evitar este desenlace. El primer sesgo cognitivo explotado es la hipervigilancia ante señales de rechazo de las autoridades. Tu cerebro desarrolla un sistema de alerta temprana que escanea constantemente el entorno en busca de cualquier señal de que podrías estar perdiendo el favor de figuras importantes. Esto te mantiene en un estado crónico de ansiedad, de baja intensidad, siempre adaptando tu comportamiento, siempre tratando de adivinar qué esperan de ti, sin sentirte jamás completamente seguro de ser aceptado tal como eres. ¿Alguna vez te has preguntado si había algo profundamente injusto en la historia de Caín y Abel, aunque no pudieras articular exactamente qué? Aquella sensación incómoda de que una divinidad, supuestamente justa y bondadosa, actuaba de forma arbitraria o incluso cruel. Esa voz interna que susurraba preguntas que te daban miedo verbalizar. ¿Por qué el Creador prefería la sangre de Abel a los frutos de la tierra que Caín ofrecía? ¿Cómo un ser de sabiduría infinita no pudo prever que su desdén provocaría el primer homicidio de la humanidad? ¿Por qué parecía deleitarse más en la muerte que en la vida? Si estas dudas te atormentaron en tu niñez, si te hicieron sentir culpable por cuestionar lo incuestionable, si te provocaron la horrible sensación de que quizás tú también tenías un lado oscuro, entonces necesitas conocer esta perspectiva. Resulta que tu intuición siempre fue acertada, Dot. Esa narración no es lo que parece. No es un relato histórico sobre el primer asesinato, sino algo mucho más siniestro, meticulosamente diseñado y peligroso para tu libertad mental. Es la elaboración perfecta de una trampa psicológica ideada para persuadirte de que llevas la semilla del mal, que tu esencia es corrupta y que necesitas imperiosamente una intervención externa para no convertirte en un asesino dot asterisk. El hombre que descubrió esta verdad, Baruch Spinoza, pagó el precio más alto por revelarla. Fue excomulgado, desterrado y repudiado por su propia familia para siempre. Esto ocurrió porque comprendió algo que las autoridades religiosas nunca permitirían que se supiera. La historia de Caín y Abel no trata sobre el bien y el mal, sino que te enseña a detestarte a ti mismo. Piénsalo por un instante. Desde pequeño te inculcan que en tu interior existe la capacidad de asesinar a la persona que más amas, solo por envidia. Te cuentan que Caín estaba celoso porque la ofrenda de su hermano fue preferida, y que ese celo lo convirtió en homicida. Pero, ¿qué niño no ha sentido celos de un hermano? ¿Qué niño no ha anhelado ser el favorito de sus padres? Según esta narración, esas emociones humanas y perfectamente normales te transforman en un potencial asesino. La historia te persuade de que en lo profundo de tu corazón yace un Caín dormido, aguardando el momento oportuno para manifestarse y arrasar con todo lo que valoras. Te convence de que no puedes confiar en ti mismo,
que tu naturaleza es intrínsecamente peligrosa y que necesitas vigilancia constante para no volverte un monstruo, Dot. Es una crueldad brillante, ¿no te parece? Te aborda en el momento más susceptible de tu desarrollo psicológico. Cuando eres solo un niño intentando entender tu lugar en el mundo. Y te siembra la duda sobre tu propia bondad. Te enseña que la competencia entre hermanos es natural e inevitable, que el celo es una fuerza destructiva e incontrolable, y que el amor de Dios es caprichoso y debe ganarse con sacrificios que Él mismo establece sin explicar sus criterios. Lo más retorcido de todo es que te hace cómplice de tu propia condena. Cada vez que sientes envidia, compites o deseas lo que otro tiene, te acuerdas de Caín y te dices, quizás soy como él. Sin embargo, un joven filósofo judío de Ámsterdam, con solo 27 años, rehusó aceptar esta programación mental. Spinoza creció en el seno de la comunidad sefardí, rodeado de rabinos y eruditos que veneraban cada palabra de las Escrituras como una revelación divina incuestionable. Era brillante, dominaba el hebreo y el arameo mejor que muchos de sus maestros y podía recitar pasajes completos del Talmud de memoria. Pero poseía una cualidad que lo hacía peligroso para cualquier sistema de control. Una curiosidad implacable y una honestidad intelectual sin límites. Cuando este joven genio aplicó su mente analítica a la historia de Caín y Abel, lo que descubrió lo aterrorizó. No fue el horror por la violencia del relato, sino por la violencia psicológica que éste ejercía sobre quienes lo escuchaban. Se percató de que no estaba leyendo un texto histórico, sino un manual de ingeniería psicológica, creado para generar seres humanos dóciles, culpables y dependientes dot asterisk. Spinoza comprendió que el relato seguía una fórmula precisa, una secuencia de programación mental que se repetía en otros mitos religiosos, pero que en Caín y Abel alcanzaba una perfección diabólica. Primero, establece que la divinidad tiene preferencias arbitrarias que no están sujetas a una justificación racional. Segundo coma. Demuestra que aunque te esfuerces sinceramente por complacer a la deidad, puedes ser rechazado sin motivo aparente. Tercero. Te enseña que la reacción natural ante la injusticia es la violencia. Cuarto coma. Te persuade de que esa agresividad vive latente en ti, esperando ser desatada. Quinto coma. Te ofrece la única solución posible, la sumisión total a la autoridad que define lo que es aceptable y lo que no. Por esta razón lo excomulgaron, su propia familia lo repudió, y pasó el resto de su vida como un marginado, puliendo lentes para sobrevivir, mientras sus antiguos compañeros lo ignoraban como si estuviera muerto. Spinoza había tocado el mecanismo más profundo del control religioso. Había desvelado el engranaje oculto que mantiene a millones de personas en un estado de culpa existencial perpetua. Reveló que la historia de Caín y Abel no es teología, sino tecnología de dominación psicológica. Las autoridades entendieron perfectamente que si esta revelación se difundía, si las personas comenzaban a cuestionar no solo el contenido de las historias, sino su función psicológica, todo el edificio de control religioso se desplomaría, porque una vez que comprendes cómo funciona la artimaña, una vez que ves los hilos tras la ilusión, no pueden engañarte de la misma manera. Y Spinoza no solo vio los hilos, los cortó. Pero, ¿has notado las contradicciones que saltan a la vista cuando dejas de ver la historia con ojos de niño atemorizado y la examinas con la mente de un adulto pensante?
¿Te has cuestionado por qué un Dios que supuestamente creó tanto la flora como la fauna preferiría la muerte de una criatura a los frutos de la tierra? Abel sacrifica un cordero inocente, derrama su sangre, quema su carne, y la divinidad se complace. Caín cultiva la tierra, hace crecer frutos, ofrece el resultado de su labor creativa, y su ofrenda es rechazada. ¿Qué tipo de ética es esa? ¿Qué mensaje envía sobre el valor de la vida frente al valor de la muerte? Si la divinidad es vida, amor y creación, ¿no debería preferir una ofrenda que celebre la vida sobre una que la aniquila? Hay algo aún más inquietante. La historia relata que Dios miró con beneplácito a Abel y su ofrenda, pero no a Caín ni a la suya. No explica el motivo, no da criterios, no establece reglas comprensibles. Simplemente declara una preferencia arbitraria y espera que la aceptemos sin titubear. ¿Te das cuenta de lo que esto produce en tu mente? Te enseña que el favor divino no se basa en méritos comprensibles, que puedes hacer todo lo correcto, según tu entendimiento, y aún así ser desaprobado, que el amor de Dios es caprichoso e impredecible. Te condiciona a vivir en un estado de ansiedad constante, sin estar nunca seguro de si lo que haces será suficiente, siempre temiendo que, a pesar de tus mayores esfuerzos, puedas ser el próximo Caín. Y luego, cuando Caín reacciona con una comprensible frustración ante esta aparente injusticia, ¿qué hace Dios? ¿Lo consuela? ¿Le da una explicación? ¿Le ofrece una segunda oportunidad? No. Le dice, si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está al acecho en la puerta, como una bestia lista para atacarte. ¿Escuchaste eso? Dios no le dice a Caín qué es hacer lo correcto. Acababa de desaprobar su ofrenda sin motivo, pero ahora le asegura que si hace lo correcto, será valorado. ¿Cuál es la definición de lo correcto? Si ofrecer frutos de la tierra no califica, sacrificar corderos, derramar sangre, imitar exactamente lo que hizo Abel. La respuesta es espeluznante. Lo correcto es lo que Dios decide arbitrariamente que es correcto, sin criterios explicables, sin pautas predecibles, sin una justicia comprensible. Y si no adivinas correctamente cuáles son sus misteriosas preferencias, el pecado está a la puerta como una bestia. En otras palabras, si no logras satisfacer expectativas que jamás fueron claramente detalladas, tu propia naturaleza se transformará en tu enemigo. Esa bestia del pecado no proviene de fuera, reside en tu interior, esperando que falles en descifrar los deseos caprichosos de una autoridad incomprensible. ¿Te das cuenta de la trampa psicológica perfecta? Te pone en una situación donde el fracaso es inevitable, porque las normas del éxito nunca se definen con claridad. Y luego te culpa por fallar. Te dice que el problema no radica en la comunicación, confusa o en las expectativas imposibles. El problema eres tú, tu naturaleza defectuosa, tu incapacidad para entender lo que un ser perfecto espera de ti. Y cuando inevitablemente fracasas, cuando esa frustración natural ante la injusticia se convierte en ira, la historia te dice que has confirmado lo que siempre fue cierto. Eres potencialmente un asesino. Necesitas supervisión externa y no puedes confiar en tu propia naturaleza. Dot Spinoza comprendió que esto no era una coincidencia, ni el resultado accidental de un relato antiguo mal transmitido. Era el diseño deliberado de un mecanismo de control psicológico tan sofisticado que seguía operando miles de años después.
La historia de Caín y Abel es un dispositivo impecable para producir seres humanos que dudan de sí mismos, que temen su propia esencia, que buscan desesperadamente la aprobación de autoridades externas, porque han perdido la confianza en su propia brújula moral. Te enseña que tus impulsos naturales son riesgosos, que tus emociones son destructivas y que tu capacidad de juicio está fundamentalmente corrompida. Te adiestra para ver la competencia como algo intrínsecamente malo, el celo como un pecado capital y la frustración ante la injusticia como el primer paso hacia la violencia dot. Te convierte en tu propio carcelero, vigilando constantemente tus pensamientos y emociones, juzgando si estás siendo lo suficientemente bueno según criterios que nunca se establecieron con claridad. Y lo más perverso de todo es que te hace agradecer esta prisión psicológica, porque después de todo, si no fuera por esta vigilancia constante, si no fuera por esta perpetua duda sobre tu propia bondad, podrías convertirte en Caín. Podrías dañar a quienes amas. La historia te convence de que tu propia libertad mental es tu mayor amenaza y que necesitas cadenas invisibles para protegerte de ti mismo. Es el control mental más refinado jamás diseñado, porque te transforma en cómplice entusiasta de tu propia domesticación. Si has llegado hasta aquí conmigo y algo de esto resuena en tu interior, debo decirte algo. No estás loco. Esa sensación de injusticia que sentías de niño al escuchar esta historia no era rebeldía, era claridad. Esa incomodidad que nunca pudiste explicar no era pecado, era intuición. Tu mente, incluso en la inocencia de la infancia, detectó la manipulación, sintió la trampa, percibió que algo profundamente erróneo se escondía detrás de las palabras sagradas. Dot. Este espacio que construimos juntos existe precisamente para personas como tú, para mentes que se niegan a ser domesticadas, para corazones que prefieren la verdad incómoda a la mentira reconfortante. Aquí puedes hacer las preguntas que te prohibieron formular. Puedes explorar los pensamientos que te enseñaron a reprimir. Puedes confiar en esa sabiduría interna que siempre supo que había algo más allá de los relatos que te contaron Dot. Porque lo que descubriremos juntos no es solo cómo funciona esta manipulación en particular, es cómo liberarte por completo de toda forma de control mental religioso. Es cómo reconectar con tu propia naturaleza divina sin necesidad de intermediarios o autoridades que te digan lo que es sagrado y lo que no. Es cómo transformarte de víctima de narrativas manipuladoras a arquitecto consciente de tu propia realidad espiritual. Todd Hay, evidencia histórica que hace que toda esta construcción psicológica se desmorone por completo cuando la examinas con la mirada de un investigador en lugar de la de un creyente. En los archivos del Vaticano hay un documento del siglo IV llamado Comentarios sobre los Orígenes, escrito por Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la Iglesia primitiva. En él, Eusebio admite abiertamente algo que te dejará helado. Las historias de los primeros tiempos no deben ser entendidas como registros históricos, sino como enseñanzas morales, expresadas en forma narrativa, para la educación de mentes sencillas que no podrían comprender verdades abstractas. ¿Escuchaste eso? Un padre de la Iglesia del siglo IV confiesa que estas historias fueron creadas deliberadamente como herramientas didácticas, no como crónicas de eventos reales. Fueron diseñadas para mentes sencillas, que necesitaban ser instruidas a través de narraciones impactantes. Eusebio continúa.
La historia de los dos hermanos representa el conflicto eterno entre la naturaleza carnal del hombre, que ofrece frutos de la tierra, y la naturaleza espiritual, que ofrece sacrificio de sangre. El rechazo de la primera y la aceptación de la segunda enseña al pueblo que sus impulsos naturales deben ser sacrificados en favor de la obediencia a la ley divina. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Confiesa que el relato fue construido específicamente para enseñarte a desconfiar de tus impulsos naturales y a valorar el sacrificio por encima de la creatividad. Te revela que Caín representa intencionalmente todo lo que es natural en ti: tu creatividad, tu trabajo, tu conexión con la tierra, tus emociones humanas. Y que Abel representa la sumisión, el sacrificio y la muerte como ofrenda a una autoridad incomprensible. Y hay más. En los manuscritos del Mar Muerto, en el documento conocido como 4 Udos Sons Fuenobandosa, encontramos una versión radicalmente distinta a la que conocemos. En esta no se menciona que Dios prefiriera la ofrenda de Abel. En su lugar, se dice que ambos hermanos ofrendaron según su naturaleza, y ambas ofrendas fueron aceptadas. Pero Caín se llenó de envidia al ver que su hermano era elogiado por los ancianos del pueblo. ¿Entiendes la diferencia fundamental? En la versión original, el problema no era el rechazo divino arbitrario, sino la envidia social, la competencia por el reconocimiento humano. Pero esa versión no servía para los propósitos de control, porque no establecía a Dios como una figura caprichosa cuyo favor debía ser ganado a toda costa. No creaba esa ansiedad existencial sobre si serías aceptado o rechazado por una autoridad incomprensible. Entonces, la historia fue modificada, alterada y perfeccionada como un instrumento de dominación psicológica. Le añadieron el rechazo divino arbitrario, la preferencia misteriosa por la sangre sobre los frutos y la amenaza del pecado al acecho. La convirtieron en un dispositivo perfecto para generar culpa existencial y dependencia de autoridades externas que afirman entender los misterios de la voluntad divina. Spinoza había intuido todo esto sin tener acceso a dichos documentos. Su intelecto filosófico detectó la manipulación simplemente al analizar las inconsistencias lógicas y los efectos psicológicos de la narrativa. Ahora tenemos la prueba histórica que confirma por completo sus sospechas. La historia de Caín y Abel fue deliberadamente ideada para controlarte. La pregunta que debes hacerte ahora no es si la historia es verdadera. La pregunta es, ¿por qué necesitaban que tú la creyeras como tal? ¿Qué efecto tiene esta creencia en tu mente? ¿Cómo modifica la forma en que te relacionas contigo mismo, con tus hermanos y con tus propias emociones naturales? La respuesta es aterradora y liberadora a la vez. Esta historia ha envenenado las relaciones familiares por milenios, transformando la competencia natural entre hermanos en algo patológico y destructivo. Ha enseñado a generaciones de padres a ver los celos infantiles como semillas del mal, en lugar de emociones humanas normales que requieren comprensión y una guía afectuosa. Ha creado familias donde los hermanos compiten desesperadamente por el amor de sus padres, donde cada muestra de favoritismo se convierte en una herida profunda y donde la diferencia se percibe como una amenaza en lugar de una bendición. ¿Cuántos hermanos se han distanciado porque fueron educados para creer que sus diferencias naturales eran evidencia de naturalezas incompatibles? ¿Cuántos padres han preferido de forma inconsciente al hijo que se asemeja más a Abel,
obediente, sacrificado, dispuesto a dar lo que se le pide, mientras rechazan al hijo, que se parece más a Caín, creativo, inquisitivo, dispuesto a ofrecer sus propios dones, en lugar de imitar lo que otros hacen. La historia no solo te programa a nivel individual, sino que programa a toda la estructura familiar para reproducir el mismo patrón de favoritismo arbitrario, competencia tóxica y culpa existencial generación tras generación. Convierte a cada familia en un microcosmos del problema original, donde el amor debe ganarse a través del sacrificio y la obediencia, donde la creatividad y el cuestionamiento son vistos como amenazas, y donde los impulsos naturales son tratados como síntomas de corrupción interna. Lo más perverso es que te enseña a perpetuar este ciclo sin siquiera darte cuenta. Cuando tienes hijos, automáticamente reproduces los patrones que aprendiste. Favoreces inconscientemente al hijo que te parece más espiritual, más obediente, más dispuesto a sacrificar sus propios deseos por tu aprobación. Y rechazas, consciente o inconscientemente, al hijo que cuestiona, que explora, que insiste en ofrecer sus propios talentos únicos en lugar de imitar lo que tú quieres. Sin saberlo, te conviertes en el Dios caprichoso de la historia, estableciendo preferencias inexplicables, rechazando ofrendas sinceras y creando la misma dinámica tóxica que te perjudicó. Y cuando ese hijo reacciona con frustración ante la injusticia que percibe, piensas: Dios mío, tiene algo de Caín. En lugar de reconocer que su frustración es una respuesta saludable a un trato injusto, la interpretas como prueba de su naturaleza corrupta o ***. Este virus psicológico no se transmite solo a través de palabras o enseñanzas explícitas, sino a través de patrones inconscientes de comportamiento que ni siquiera reconoces. Cuando tu hijo te muestra un dibujo que hizo con orgullo y tú respondes distraídamente: «¡Qué bonito, mi amor!», sin realmente mirarlo, estás rechazando su ofrenda creativa, exactamente como Dios rechazó la de Caín. Cuando comparas el rendimiento académico de tus hijos o dices cosas aparentemente inofensivas como «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?», estás instaurando la misma competencia dañina que la historia programa. Cuando castigas las emociones de tu hijo diciéndole «no deberías sentir celos», en lugar de validar que es normal sentirlos y enseñarle a procesarlos de forma saludable, le estás implantando la misma culpa existencial que a ti. El virus es tan sutil y tan arraigado que lo transmites sin percatarte. Tu hijo asimila no solo tus palabras, sino tus patrones emocionales, tus reacciones inconscientes y tus preferencias no confesadas. Aprende a descifrar tu lenguaje corporal cuando uno de sus hermanos recibe atención. Detecta el tono ligeramente diferente en tu voz cuando hablas con el favorito. Percibe esas microexpresiones de decepción cuando no cumple exactamente con expectativas que nunca se definieron claramente. Y entonces, ese niño crece convencido de que hay algo fundamentalmente defectuoso en él, que debe competir constantemente por el amor, que su auténtica naturaleza es problemática y necesita ser modificada para ser aceptable. Sin que lo sepas, has recreado exactamente las condiciones psicológicas que la historia de Caín y Abel fue diseñada para establecer. Lo más aterrador es cómo este patrón se extiende más allá de la familia hacia todas las instituciones sociales. El sistema educativo reproduce la misma dinámica al comparar a los estudiantes constantemente, en lugar de celebrar sus talentos únicos. El ambiente laboral
replica el patrón al establecer competencias internas destructivas, donde el éxito de uno exige el fracaso de otro. Las instituciones religiosas perfeccionan el mecanismo al crear jerarquías espirituales, donde algunos creyentes son considerados más bendecidos o ungidos que otros dot. Toda la sociedad se convierte en un gigantesco experimento de condicionamiento, basado en los principios que la historia de Caín y Abel estableció hace milenios. Competencia por recursos limitados, favoritismo arbitrario de las autoridades, culpa por las emociones naturales y la creencia de que la validación externa es más valiosa que la autenticidad interna dot. Es un sistema diseñado para crear individuos que nunca confían del todo en sí mismos, que siempre buscan la validación externa, que ven a otros seres humanos como rivales en lugar de como colaboradores en la experiencia de la existencia. Un sistema que asegura que la mayoría de las personas vivan sus vidas sin descubrir jamás su verdadero poder, su verdadera esencia o su auténtica conexión con lo divino dot. Pero hay algo aún más insidioso que debes comprender sobre cómo esta programación opera a nivel neurológico. La ciencia moderna ha descubierto que tu cerebro tiene vulnerabilidades específicas que la historia de Caín y Abel explota con precisión quirúrgica. Tu cerebro primitivo, el sistema límbico, no puede distinguir entre amenazas físicas reales y amenazas emocionales percibidas. Cuando escuchas que la divinidad rechazó a Caín sin explicación, tu amígdala lo interpreta como información vital para la supervivencia. Las figuras de autoridad pueden rechazarte arbitrariamente, lo que, en términos evolutivos, significa muerte o destierro del grupo. Tu cerebro primitivo codifica automáticamente esta información como: debo alterar mi comportamiento para evitar este desenlace. El primer sesgo cognitivo explotado es la hipervigilancia ante señales de rechazo de las autoridades. Tu cerebro desarrolla un sistema de alerta temprana que escanea constantemente el entorno en busca de cualquier señal de que podrías estar perdiendo el favor de figuras importantes. Esto te mantiene en un estado crónico de ansiedad, de baja intensidad, siempre adaptando tu comportamiento, siempre tratando de adivinar qué esperan de ti, sin sentirte jamás completamente seguro de ser aceptado tal como eres.